La verdad que un desafío el tema que me propusieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad, si hay un título para el mensaje o para el tema que me propusieron, es cómo preparar a nuestros hijos para el mundo actual en el que estamos viviendo. Yo empezaría diciendo que nadie nació sabiendo, con lo cual es muy difícil realmente poder dar un mensaje o poder dar la receta, ¿sí? Porque el título o la propuesta es cómo preparamos a nuestros hijos para este mundo actual. Entonces yo podría empezar diciéndole, miren, les voy a dar la receta de cómo criar a los hijos en este mundo actual. Si alguien la tiene, por favor, me la pasa. Me la pasa. ¿Por qué? Porque nadie nació sabiendo, ¿no? Y cada época, cada año, cada tiempo es distinto al anterior, al que ya pasó. Y uno puede ver cómo fuimos criados los que ya promediamos vida, y podemos repetir algunas cuestiones que le sirvieron a nuestros padres, pero no hay nada de receta que digamos esto funciona, ¿no? Pero sí hay algo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia nunca? La palabra de Dios. Y cuando uno investiga cualquier tema de la vida cotidiana, si buscamos en la palabra de Dios vamos a encontrar consejos que decimos, ah, mirá, si lo hubiera hecho, hubiera funcionado, porque no pierde vigencia. Entonces vamos a tratar de buscar algunos consejos en la palabra de Dios acerca de qué tendríamos que hacer con nuestros hijos. Y lo hablo en ese tiempo verbal, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo primero les invito a que abran sus Biblias o abran sus celulares en Salmos. En el Salmo 36. El versículo 9 de este salmo dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y quedémonos con esa última frase de ese texto. En tu luz veremos la luz. Un poquitito más adelante, el Salmo 86. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. De vuelta, la última frasecita de esos textos. Glorificaré tu nombre para siempre. Y a ver a los más avesados, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2? El primero que lo encuentra me lo lee bien fuerte. Texto muy conocido por algunos, ¿eh? ¿Te encontré? ¿Quién? ¿Tarea? Ah, eso es el uso de la tecnología. ¿Cómo dice 12, Romanos 12, 1 y 2? Bueno, dice, por lo tanto, animados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, dice, es buena,
agradable y perfecta. ¿Sí? Mirá, el fin del ser humano para Dios es glorificar a Dios. ¿Sí? Y también el fin nuestro sería poder vivir en esta vida que es eterna, no solamente acá en la tierra, sino nuestra vida, vivirla en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y por qué voy al fin? ¿Sí? Porque si yo sé a dónde quiero ir, sé qué camino tomar, ¿cierto? Si yo digo, voy a ir a San Martín, bueno, puedo agarrar 7 lagos, entonces ya sé cuál es el camino que tengo que ir. Puedo ir por el lado de Junín, puedo buscar la ruta, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero marcarle la vida a mi hijo o preparar a mis hijos para este mundo actual, lo primero que quiero hacer o que busco hacer es, bueno, ¿hacia dónde lo quiero encaminar a mi hijo? Porque si no tengo claro hacia dónde lo voy a encaminar, y lo más probable es que empiece... No, lo más probable es que empiece nada. Va a ir a los ponchazos viendo para dónde dispara. Entonces, ¿qué fin le voy a imponer? Quiero que mi hijo tome y encuentre. Bueno, el fin que Dios quiere de cualquier mujer, ¿sí? Que lo glorifiquen a Dios y que vivan en su voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Y cómo le marco el camino hacia ese fin? Bueno, como dice el Salmo primero que leí, en la luz de Jehová, en su palabra. Bien, ya está. Entonces, vamos a criar a nuestros hijos, inculcándoles que glorifiquen a Dios, que vivan en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que lo hagan en la luz de Jehová, iluminados por Él. En su luz veremos la luz. Qué fácil. Ya tenemos la receta, ahora a criar a los hijos. Es sencillo, ¿no? Y Cristian me hace así como diciendo, no es tan sencillo. Me comí una parte. Una parte se nos perdió. Mirá, ¿cuál es la primera preocupación de cualquier padre respecto a sus hijos? Estoy hablando de pura y exclusivamente de cuestiones espirituales, ¿no? ¿Cuál es la primera preocupación? A los papás les pregunto. La salvación de nuestros hijos, ¿no? Y está bien que así sea, porque lo primero es lo primero. Lo primero que tiene que tener cualquier persona que camina sobre este mundo es la salvación. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Y el otro día, que era el Día del Niño, veíamos un videíto allá en la iglesia de esta mujer que creó la PEN. ¿Sí? Y ella decía que dedicó su vida a predicarle a los niños, porque los niños aceptan el Evangelio de una forma tan sencilla, tan tierna, sin tantas complicaciones como hacemos los adultos, que dedicó su vida a eso, a que los niños comprendan y crean en el Evangelio. Y ella decía, le predicas a un chico y el chico te dice, sí, entiendo el mensaje de salvación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿sí? Para ese fin que tenemos que marcarles, ese camino que tienen que guiar, que tienen que tomar ellos después, ¿no? Pero para que logren el fin que Dios pide para todo ser humano, es primero que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Entonces, listo. Si yo logré que mi hijo me diga que aceptó a Cristo, ya está, me quedo tranquilo, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque todo cristiano luego tiene una vida cristiana por llevar por delante. Y de vuelta, hay que tratar de guiarlos en el buen camino. ¿Para qué? Para que tengan una vida buena, para que tengan una vida victoriosa. Este último coro yo no lo conocía, pero automáticamente, ¿no? Josué,
yo en mi casa serviremos al Señor. Y a Josué, ¿qué le dice el Señor al principio cuando tiene que empezar? Esforzate, sé valiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no es cierto? Entonces, para que la vida de nuestros hijos, nuestra vida, para que la vida de nuestros hijos sea victoriosa, sea una buena vida, ¿sí? Para que te vaya bien, le dice Dios a Josué, tenés que hacer lo que dice la palabra. Bien, para que te vaya bien, tenés que hacer lo que dice la palabra. Y al final de su vida, él termina diciendo, bueno, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, bueno, tenemos que lograr que nuestros hijos conozcan a Cristo, que lo entiendan, que realmente entiendan el mensaje de salvación, que no lo repitan, ¿sí? Que no digan, sí, el Señor murió por mis pecados, y como que no entiende, ¿no? Que indagar ahí, si comprendió lo que es eso. El chico lo acepta mucho más fácil que cualquier adulto. Y una vez que lo acepta, tenemos que tratar de guiarlos en una vida cristiana como lo que marca Dios y lo que Dios nos pide a nosotros en nuestra vida diaria. Mirá, podemos marcarle un montón de consejos a nuestros hijos que están en la Biblia. Y si Dios quiere, mañana vamos a leer algunos también. Pero ¿con qué sentido o de qué manera le enseño o le hago que mi hijo tenga una guía o esté preparado para este mundo actual en las cosas del Señor? Yo puedo empezar con la vara, ¿no? Castigándolo. Entonces van a decir, qué educaditos los hijos de Hugo, se portan re bien. Claro, me tienen un miedo bárbaro. Recién justo se van a decir, no hay que ser tan duro, porque si no, el tiro te sale al otro lado. Porque sí, es cierto. ¿Sabes qué? No hay que exasperar a nuestros hijos, no hay que generarle ira, dice la palabra de Dios. Pero sí hay que ir guiándolos. ¿Por qué digo esto? ¿No han conocido casos de nenes que con los padres están hechos unos señoritos, pero cuando no están los padres son un desastre? Bueno, ¿sabes qué? En las cuestiones del Señor es lo mismo. Yo puedo formar un excelente religioso, ¿sí? Puedo adoctrinar a un excelente inconverso. ¿Cuánto me va a durar eso? Me va a durar poco. ¿Por qué? Porque en algún momento, o cuando no esté yo, o cuando se quiera liberar, ya está. Eso no tiene ningún sustento. Y entonces, ¿cómo hacemos? Denme la receta, muchachos, porque la verdad que es re difícil. Nadie nació sabiendo. Bueno, vamos a intentar buscar algún consejo acá. Yo lo primero que hago son dos preguntas para los adultos. ¿Soy ejemplo para mi hijo, para mi hija, en mi vida diaria? Porque, ¿sabes qué? Nosotros nos vemos un ratito y pueden decir, amiguito, ay, es un espectáculo, juega con la señora, los jueguitos, se porta, son el matrimonio perfecto. Pero en casa, cuando nadie de los que está acá nos ven, ¿quién sí está mirando? Nos ven, y nos escuchan. Y nos escuchan todo. Entonces, ¿soy ejemplo? ¿Soy el ejemplo que quiero ser? Porque uno a veces habla mucho, pero no hace tanto, ¿no? Entonces, ¿soy ejemplo para mis hijos? ¿Soy autoridad para mi hijo? Si soy ejemplo y si tengo autoridad ganada, ¿sí?
voy a poder guiar a mi hijo como hacía el pastor con el rebaño. El pastor, ¿cómo hacía con el rebaño cuando la ovejita se descarriaba un poquito? Tenía que ajustar un poquito. Había que ajustar. Y para poder guiar en este mundo actual, tengo que ser ejemplo y tengo que ser autoridad. Y eso es algo que tiene que estar bien conversado en el hogar y tiene que estar bien claro. Porque si en el hogar mi hijo ve que mi mujer no me respeta en lo más mínimo, él va a ir tomando ejemplo de eso y va a repetir. Si en el hogar mi hija escucha que vivo despotricando, de que el sábado tengo la reunión y yo estaba lindo, quería ir a pasear, que al final los otros se les da por organizar actividades, ¿qué va a hacer después cuando vaya creciendo respecto de la vida de la iglesia? Va a terminar tomando esos ejemplos. Y mientras pensaba en esto, me acordé de la historia del hijo pródigo, que hace poquito la escuché acá. A ver si se acuerdan, ¿no? El hijo pródigo es ese hijo que viene y le dice: padre, dame los bienes que me pertenecen. El padre le da los bienes, va, los despilfarra. Y cuando ya había gastado todo, no tenía nada, vuelve en sí, dice la palabra, ¿sí? Tuvo un momento de claridad y dice: voy a volver y le voy a decir a mi papá lo siguiente: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice. Y eso es lo que le dice el hijo, ¿eh? Cuando va le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo pensaba en ese contra ti, ¿sí? Si ustedes se acuerdan la historia de José en un momento, cuando es vendido por los hermanos, va a Egipto, y en Egipto estaba la esposa de Potifar, de su amo. La esposa hace que la casa quede vacía, y Josécito, vení, lo andaba buscando, lo perseguía José. Y José dice: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, ¿sí? Pero en el caso del hijo pródigo dice: ¿cómo pecaría contra el cielo y contra ti? ¿Sabes qué? Ese padre de la historia del hijo pródigo le había dado ejemplo a su hijo. Sin embargo, ¿sabes qué? Como dijo Silvana, el tiro le salió para el otro lado. Desgraciadamente no tenemos receta de cómo guiar a nuestros hijos en este mundo actual. Pero de vuelta, ¿qué ejemplo le estoy dando yo? ¿Y estoy siendo autoridad con mi hijo para que él me reconozca, para que él me escuche? Y para que lo que yo le diga realmente mueva sus decisiones futuras. Porque cuando esta persona que había hecho cualquier cosa con su vida volvió en sí, se acordó de lo que el padre le había enseñado, se acordó del ejemplo que el padre había dado. Por eso dice: pequé contra vos, papá. Cometí todos los errores de todo lo que vos no me enseñaste, ¿no? Y de vuelta, ¿qué hago yo con mis hijos? ¿Y cómo soy guía de mi hijo en este fin supremo que es darle gloria a Dios y que él disfrute de la voluntad de Dios viviéndola diariamente y viviéndola en su luz? Mirá, hay un montón de recetas en el mundo. Hay un montón de recetas. Pero vamos a leer Romanos 8, del 5 al 9.
Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me quería quedar con el versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Proverbios, vamos ahí a la mitad de la Biblia. Proverbios capítulo 13. Versículo 24. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un poquitito más adelante, el Proverbio 23, capítulo 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mira, las recetas que da el mundo, y en esto estoy totalmente convencido, ninguna sirve. ¿Por qué? Porque no son guiadas por el Espíritu de Dios. Y no escucharon nunca, no, al nene no hay que retarlo, dejarlo ser, andar aconsejándolo. Entonces, cuando mi hijo la faja a la hermana, ¿sí? Yo que le tengo que decir, no, Gena, trata de no pegarle a tu hermanita, porque le duele, pobrecita. Y él va a decir, sí, papi, sí. ¿No viste que le dolió? Ay, sí, papi. La primera de cambio. ¿Sabes qué? Hay que retar a los hijos. No hay que pegarles y sacarnos toda la bronca y tensión que tenemos en nuestra vida diaria con ellos, ¿sí? A veces nos pasa. Llegamos cansados, con problemas, qué sé yo, y vemos que se mandan una y les pegamos un griterío tremendo. Bueno, hay que balancear, ¿no? Pero ¿sabes qué? El primer proverbio, 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Había otra versión que hablaba de madruga en castigarlo, ¿sí? Entonces yo voy a ir tomando nota de todas las que se mandan en el día, y tipo 4 de la mañana voy a madrugar con un 5 y les voy a dar. Ah, no es eso. No es eso. Dice que el reto hay que darlo en el momento oportuno, ¿sí? Cuando un chico se porta mal, tenemos que retarlo en el momento, de forma oportuna, y guiarlo. ¿Por qué? Porque cuando vaya a volver a hacerlo, va a decir, ay, no, esto no está bien. Ahora, de vuelta, ¿cómo soy guía de las decisiones que toma mi hijo para este mundo actual? Si no soy un buen ejemplo, por más que le diga y lo rete, no va a servir de nada.
Si mi autoridad no la gano dándole ejemplos o dándole palabra basado en la palabra de Dios, no va a tener ningún sentido. A ver, yo tengo que lograr que mis hijos conozcan al Señor, sean hijos del Señor, y sus decisiones las tomen en la luz del Señor. Esas decisiones las tomen desde lo que mueve su voluntad. ¿Qué mueve nuestra voluntad? El asiento de nuestras emociones es nuestro corazón, y no que late, sino el corazón, lo que mueve nuestro ser. Si yo no soy guía de mi hijo para que él tome buenas decisiones conforme a la palabra de Dios, por más que lo castigue con vara, por más que le grite, no voy a estar poniendo el cimiento que necesito para que él tome esas buenas decisiones inclusive cuando se equivoca. ¿Qué pasó con este hijo pródigo? Cuando volvió en sí, se dio cuenta de lo que había hecho. Había ahí un cimiento en esa vida que él sabía cómo volver a la casa del Padre. Ahora, si yo no soy un buen ejemplo, no puedo esperar nada. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? ¿Sabes qué? Que no podemos dar dobles mensajes. Yo no le puedo decir a mi hijo que no se la pase en la pantallita todo el día si yo estoy todo el día con la pantallita embobado. No puedo decirle a mi hijo que hable si yo llego a casa y soy un ente. No puedo decirle a mi hijo que tome decisiones basadas en la palabra de Dios si yo no lo hago. Y reitero, en público somos todos un espectáculo. En casa nos están mirando. ¿Recetas? No hay. Sí, alejalo de todo lo que propone el mundo. Porque lo que propone el mundo está en enemistad con lo que propone Dios. Las recetas que nos da el mundo son contrarias a lo que dice Dios. Claro, es difícil decir que hay que castigar, que hay que retar a los chicos. Porque hoy hasta inclusive nos pueden generar hasta una demanda. ¿Sí? Podemos terminar en un juzgado. Pero no estoy hablando de pegarle. Estoy hablando de castigarlo, de retarlo, de enseñarle. Y ¿sabes qué? Para esto es lo mismo que con Josué. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque para ser un buen ejemplo para nuestros hijos es un trabajo arduo para nosotros. ¿Cómo voy a lograr que mi hijo quiera venir a las reuniones, quiera ser parte de la iglesia, quiera aportar, quiera estar en las actividades? Y bueno, que me vea como ejemplo. Tengo que estar yo. Ahora, si no le doy bolilla a las cosas de la iglesia, no puedo esperar nada de él. No voy a esperar ese mismo ejemplo, que repita las buenas actitudes. Entonces, muchas veces lo que sabemos que tenemos que hacer es un trabajo para los adultos. ¿A quién no le gustaría llegar del trabajo, tirarse en el sillón y ponerse a mirar la tele así? 3, 4 horas. Bueno, no. Los que tenemos nenes chicos, hay que dar el ejemplo. Porque si no, él va a repetir lo mismo. Y muchas veces lo podemos ver en nuestros propios padres, ¿sí? Lo que no nos gustaba o lo que hubiéramos dicho, eso no había que hacerlo, bueno,
no lo hagamos nosotros, no lo repitamos nosotros. Y para los adultos es doble trabajo, porque tenemos que esforzar nuestra voluntad en algo que no estamos ejercitados, ¿sí? Que es darle los buenos ejemplos a ellos. 1 Timoteo 4:16, para terminar. Fíjense cómo empieza el capítulo 4. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Todo lo que proponga el mundo viene de ahí. Y entonces el apóstol le dice a Timoteo, le enseña un montón de cosas, y al último, en el versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes qué? A ver, ¿vos tenés la NBI? ¿Qué dice? Bueno, ¿me decís qué dice el 16? Sí. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Me encantó. No lo teníamos preparado, ¿eh? Pero está buenísimo. ¿Sabes qué? Donde dice persiste acá, o mantente firme, en otra versión o en otra traducción sería algo así como: tenés que ser tosudo. Tenés que insistir. En las cosas buenas, a veces nosotros tenemos que ser así. Razonarlas y decir: lo que está bien es esto. Tengo que apagar el televisor. Tengo que sentarme y conversar con mi hijo, conversar con mi hija. Tengo que ir a la actividad de la iglesia. A veces lo tenemos que tomar así, de esa forma. Ser insistidores en lo que sabemos que está bien. Porque el mundo nos tienta, nos hace desviarnos. Entonces, bueno, si queremos ser guías de nuestros hijos para que ellos tengan una vida que glorifique a Dios y que sepan realmente conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tengo que ser un buen ejemplo de mi hijo y tengo que poder guiarlo, y él tiene que reconocer en mí esa autoridad que viene de parte de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos los consejos que di? ¿Me lo pueden explicar para ver cómo lo hago? Es difícil, ¿sí? Es difícil. ¿Por qué? Reitero, como dije del hijo pródigo, porque el tiro puede salir para otro lado. Ese papá había hecho todo bien y el pibe le salió para cualquier lado. Bueno, pero ¿sabes qué? Dejó unos buenos cimientos en algún lugar, ¿sí? De esa vida. Y cuando había tocado fondo, en su voluntad, en su corazón, había un buen cimiento. Él reconoció al Creador, reconoció a Dios y dijo: no puedo seguir pecando contra Dios y contra mi papá. Y volvió en sí, y volvió. Ojalá que podamos a nuestros hijos dejarles estos buenos cimientos y guiarlos. Y tienen todos una cara de sueño bárbara. Así que vamos a terminar acá, ¿sí? Yo los invito a que tengamos una oración y por ahí repasemos en nuestra mente qué cosas sabemos que a veces hacemos mal y que tenemos que insistir en hacer bien. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean ejemplo, ¿sí? Vean el ejemplo nosotros y lo repitan cuando sean grandes.
Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos realmente comprender y conocer tu voluntad, la cual es agradable, es perfecta, es buena. Pero Señor, para poder conocerte y conocer tu voluntad, ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, a conocer tus consejos y a poder, Señor, tener corazones dispuestos a glorificarte diariamente y así, Señor, tener una buena vida en este mundo. Bendícenos, bendice a aquellos hogares donde hay niños chicos creciendo. Señor, que todas las decisiones que tomemos y lo que tengamos que corregir en nuestra vida sea para poder guiar a los más chicos en tus caminos y no solo que te conozcan a ti como Salvador personal, sino que puedan tener una buena vida, una vida victoriosa, una vida agarrados de tu mano y así, Señor, poder darte la gloria acá y para toda la eternidad. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.